Soy Isabel Cisneros, soy artista plástico y me defino como una tejedora de materiales inusuales. Después de haber pasado 10 años produciendo cerámicas utilitarias, decidí empezar a buscar alternativas a las características rígidas y opacas del material cerámico. El primer paso que di fue empezar a elaborar módulos muy pequeños, perforarlos y entretejerlos. Esta característica de flexibilidad era algo que yo estaba buscando desde hacía tiempo, porque uno de los conceptos que yo quería transmitir con mi trabajo era la adaptación, tanto al medio ambiente como a toda la situación, a todo el entorno que lo va rodeando a uno como artista mientras uno va trabajando. Y un día yendo a las mercerías había un saldo de botones, había una remesa que estaba descontinuada, que no la podían vender, que estaba en una caja, y la dueña de la mercería me ofreció que la comprara todo el lote completo. Me vine para el taller con el lote y realmente ahí se me abrió una ventana magnífica. La ventana de el material que no es frágil como la arcilla, el material que es mucho más liviano que la arcilla, el material que además consigo ya previamente elaborado y me hace que el proceso de elaboración de las piezas se me acorte un poco, pero sobre todo el material que tiene color. A partir de ahí fui viendo con mucho más detenimiento todos los materiales que estaban en torno a la industria textil, al vestuario, a la tapicería, a la confección de cortinas, y realmente creo que fue una ventana muy nutritiva, una ventana muy estimulante a mi trabajo, y me aportó muchísimo, enriqueció muchísimo el sistema de trabajo que tenía, y además me permitió hacer juegos, tratar de hacer piezas utilitarias a partir de materiales textiles, o sea, empezar a trabajar con un doble juego entre lo que era la cerámica, el textil y lo utilitario, las piezas desnudas sin color o las piezas que tenían introducción de color por otros materiales que ya tenían color. Hablar del trabajo de Isabel Cisneros es un punto muy importante porque inevitablemente pertenece a una generación especial dentro del arte venezolano. Es una artista de trayectoria que ha cumplido un amplio papel dentro de lo que han sido las tramas de la materia, ¿no?, a través del trabajo cerámico, y justamente desplazando las características un poco comerciales del trabajo cerámico hacia volúmenes mucho más expresivos, cargados de poéticas muy particulares. Isabel ha logrado desde ese trabajo con la tierra, con la materia, que además es una tradición muy cercana a lo que fueron las rupturas un poco de los años 70 y de los años 80 a nivel internacional con los temas particulares de la cerámica. Ha sido una de las mujeres fundamentales que en el campo de las artes venezolanas logró esa transición para convertir el hecho mismo del trabajo con la materia en un gesto metafórico para hablar sobre otras narrativas y sobre otras dimensiones de lo humano dentro de los contextos que le rodean. Una de las consecuencias más felices que yo encontré empezando a trabajar con todos estos materiales textiles era que le aportaba a mis piezas, más allá del color, la liviandad, porque la pieza cerámica, la pieza tejida cerámica tiende a ser, por la naturaleza del material, pesada, difícil de mover, y eso impide un poquitico tanto el trabajo como el transporte, porque son unas piezas de orden muy táctil y son unas piezas muy lúdicas, muy juguetonas, y me encanta ver el efecto sorpresa que producen en la gente. Yo nunca tengo una intención clara de cómo va a ser el resultado final de la pieza, pero cuando la termino, la forma y la manera como ella se mueve alude mucho
alguna forma natural, y eso me hizo reflexionar mucho sobre el tipo de reciclaje que yo estaba empezando a plantearme con mi trabajo. Normalmente yo no reciclo de cosas que ya fueron utilizadas y que yo elaboro, limpio, acomodo y manipulo para trabajar. Yo reciclo cosas que tenían otro destino, y ese destino ya no se puede llevar a cabo. Ser artista en la Venezuela de hoy implica grandes dificultades. El oprobioso régimen de control centralizado que ha sometido todo a los edictos del poder afecta los procesos creativos individuales. Ha dejado a los artistas no como parte de un colectivo vibrante que pudiera estar apoyado por procesos que promoviera el Estado, sino como gente que trata de sobrevivir a las circunstancias que actualmente vive el país. La situación actual económica del país nos ha hecho que hasta el conseguir telas para trabajar, o conseguir hilos para trabajar, o conseguir cintas para trabajar, sea cada vez más difícil. Un factor que hay que siempre acentuar en la mirada al trabajo del artista venezolano en este momento es precisamente que ha sido dejado solo en su taller, no es hoy día apoyado por una estructura de posibilidades y recursos por parte del Estado. No solamente aquella que tiene que ver directamente con las artes visuales y su entorno, como es la labor de los museos, la existencia de bienales y salones de confrontación de su trabajo, sino inclusive a un nivel muchísimo más elemental y básico, la posibilidad de conseguir material para el desarrollo de su proceso creativo. Las realidades de un país que está en franco deterioro, como es la realidad de la Venezuela actual, los movimientos de los desplazamientos de las instituciones, el debilitamiento del tejido social, las fracturas de lo cotidiano dentro del ejercicio de comunidades que son incapaces de encontrarse, y dentro del ejercicio de graves crisis políticas, económicas y sociales, está dando como una traducción especial que se manifiesta en las conexiones directas con la memoria, es decir, con esa especie de individuo que ha perdido su particularidad y su contexto y su piso, ese individuo que pertenece a un país que no existe y que completa un artista que vive en una especie de exilio dentro de su propio territorio. Ha despertado conexiones muy importantes con la memoria, con la conexión con el padre, con los vínculos, con aquellos libros y aquellos textos y aquellas estrategias del discurso, del logos, de la palabra, de la trama, del color, que eran la esencia, que hacen o que constituyen la esencia de lo que uno es, ¿no? Este proyecto de papel fue motivado por mi necesidad o mis ganas de reelaborar, de remanipular, de mantener conmigo por un buen rato unos libros antiguos que tenía en la casa que provenían de la biblioteca de mi papá. Entonces el contenido del libro evoca cosas que fueron parte como de las imágenes que me acompañaron toda la vida. Ya es traspasar el contexto de las metáforas del otro para volver a la metáfora de sí misma como artista de la generación a la que pertenece, como ser humano expropiado de sus propias raíces dentro de su territorio y construyendo a través del ejercicio y de la trama minúscula, ¿no? Esos vínculos, ese tejido, ese bordado, esa hoja de papel, esa conexión con lo que se es, con lo que uno recuerda, uno es, para tratar de manifestarlo en la obra. Desarmando y manipulando los libros de mi papá, yo detallé lo que eran los lomos de los libros cosidos. Eso evocó en mí recuerdos de cómo se producen los trabajos de nido de abejas,
los ensartados de diferentes pliegues de tela, y eso hizo que aproximara el trabajo por esa vía. Todos los procesos textiles me llaman la atención como curiosidad, nunca los he estudiado formalmente. Y en cerámica sí tuve una formación paralela en escuelas de arte, en talleres pequeños, en el taller de Cándido Millán, en el taller de la Asociación de los Artistas del Fuego, pero nunca tuve la posibilidad, porque aquí no existe, de estudiar arte como una carrera. Los casos en los cuales yo empecé a trabajar con arcilla, me di cuenta que la técnica de beadwork era como la más apta para lo que yo pretendía hacer, como cuando estoy trabajando con estas cosas de telas, tiene más que ver una técnica de plegados, de costuras, técnicas de entretejidos, de cintas, y entonces bueno, yo voy retomando, voy tomando y voy robándome los sistemas de elaboración que voy necesitando en el momento para los materiales que tengo. Normalmente coloco el material enfrente y empiezo a probar por una vía, por la otra, por una vía, por la otra, armo, desarmo sin pudor, boto sin pudor, lo que no me gusta lo boto, y bueno, y ahí voy ensayando hasta que logro lo que yo considero que es óptimo para el material que tengo. He invertido grandes horas de tiempo averiguando, viendo, curioseando ropa, cómo se fabrica la ropa, ver tutoriales de cómo se hacen las cosas, pasarelas de alfombras rojas, todas esas cosas son las que me alimentan y me dan fantasías para mi trabajo. Personalmente, como investigadora, soy una investigadora joven que conoce el trabajo de Isabel desde hace un tiempo. Creo que bueno, que estos son los gestos, ¿no? Los gestos importantes que en situaciones de grandes momentos de crisis producen triste y positivamente en la obra de un artista, y lo llevan a explorar nuevas dimensiones y a saltar seguridades, ¿no? Campos de seguridad para lanzarse en el riesgo de eso que está pasando entre sí mismo, con los otros y con el afuera. Yo creo que la obra de Isabel Cisneros en este caso está dando un salto muy importante, está construyendo una poética a partir de ese deterioro y está consolidando importantes vínculos de trabajo que yo estoy segura en el futuro la van a llevar a nuevos territorios.